Buenas tardes ya. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la quinta mesa de este pequeño conjunto de escritos que hicimos para nosotros para hacer justamente por parte del programa universitario sobre Asia, África y Oceanía y también por la Facultad de Filosofía y Letras al noveno coloquio de Filosofía de la Educación sobre Asia y África. Hoy nos acompañan justamente mis compañeros Gerardo Tamanachi, Mariana Martínez y Samantha Escorcia. Justamente nos van a compartir sus trabajos y el primero que va a participar va a ser nuestro compañero Gerardo Tanamachi, estudiante de la ENALT por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a compartir su texto del Rangaku a los OEDS, el diálogo educativo de Japón con el mundo. Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me hicieron amablemente el favor de presentarme, soy Gerardo Tanamachi y bueno, voy a hablar un poco acerca de la educación en Japón, un poco siguiendo un interés que he tenido en los últimos años, al respecto del cual he trabajado diversos aspectos de cómo ha sido la recepción en Japón de aspectos que tienen que ver con la educación, pero sobre todo en el caso de influencias externas, es decir, quizás más que elementos autóctonos, lo que notamos en Japón es una forma particular de recibirlos y después de exportarlos, sobre todo porque a partir del milagro económico y pues esta fuerte diplomacia cultural que Japón ha llevado a cabo, el sistema educativo de Japón ha llamado la atención. Primero, tal vez en algunos de sus éxitos que tienen que ver con el éxito de la industria de Japón, pero pues ya en la medida en que este sistema ha ido captando atención, pues también en cuanto a algunos de sus problemas, de sus defectos que tienen que ver con una excesiva presión que pueden tener los estudiantes. Entonces, en ese sentido, considerando, digamos, la amplitud pues de los temas del coloquio, ¿no? Que me da mucho gusto que se organice este tipo de eventos sobre estos temas que creo que no tienen muchos espacios, pues lo que voy a hacer es tratar de proporcionar un panorama general acerca de las influencias, sobre todo filosóficas, que ha tenido la educación de Japón y de qué manera estas se han ido integrando. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, pues podemos empezar a ver que bueno, la primera influencia, por supuesto, no nada más en la educación, sino en el gobierno, la arquitectura, el lenguaje, etcétera, que tuvo Japón fue el de la China imperial, pero fue algo sistemático, se enviaron a muchos emisarios. Este diagrama que aparece aquí pues es básicamente una copia de cómo funcionaba la China imperial de este momento, y bueno, puse ahí en un círculo rojo la que sería la institución educativa, que nunca funcionó tal cual como la institución educativa china, ¿no? Nunca se aplicó el sistema de exámenes para la burocracia como en China, pero ese era el plan. Pero finalmente, en cuanto a contenido, etcétera, sí era básicamente una copia. Sin embargo, después se empezaron a adoptar algunos otros elementos. Uno de esos fue el budismo, y bueno, mucho de lo que voy a hablar tiene que ver sobre todo con la educación formal, con el sistema educativo impulsado por el gobierno y el sector privado. Y aunque este tipo de escuelas de corte budista, o que por lo menos se establecían en templos budistas, se expandieron más bien a partir del siglo XVII, pues fueron un componente muy importante, sobre todo en cuanto a la cobertura de la educación, pero también en la difusión de una serie de valores que habían sido impulsados por el gobierno más o menos desde la época de esta influencia china. Y en la siguiente diapositiva, bueno, podemos ver algunas otras influencias importantes. Una de estas es el confucianismo, donde fueron los templos dedicados al confucianismo, algunos de los que empezaron a crear instituciones de mayor alcance,
Y eso es lo que también hizo que al occidentalizarse la educación fueran estos mismos instituciones donde se establecieran algunas de estas instituciones de corte occidental, lo que implicó pues, que hubiera una cierta coexistencia entre estudiosos del confucianismo y expertos occidentales. Y por otro lado, pues en algún momento llegó el cristianismo a Japón, se establecieron seminarios como este que vemos aquí en lo que actualmente es Nagasaki, pero bueno, las actividades de difusión religiosa pues no fueron bien vistas por las autoridades y en un momento, como podemos ver en la siguiente diapositiva, hubo un periodo de aislamiento donde se desarrollaron ya estudios, digamos, nacionales, se trataron de recuperar, sobre todo en la educación, en la política, ideas propias, pero ya con un esquema basado sobre todo en el confucianismo, es decir, lo que actualmente se conoce como sintoísmo, pues viene básicamente de eso, pero pues es finalmente un sistema de Estado muy relacionado con esto. Y pues los neerlandeses que se comprometieron a no hacer proselitismo religioso tuvieron durante más o menos entre principios del siglo XVII y mediados del siglo XIX la oportunidad de establecer comercio con Japón. Y entonces, pues este comercio incluía incluso libros. Entonces, la isla artificial de Dejima, que es donde podían estar los japoneses, los neerlandeses comerciantes en Japón, se convirtió en un polo de conocimiento que atrajo a muchos estudiosos que pues, aprendían neerlandés. Entonces, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, podemos observar que en el caso de las matemáticas y en el caso de la medicina, sobre todo, que fueron las dos ramas que más atención trajeron, se empezaron a desarrollar conocimientos donde pues muchas personas que quizás tenían algunos conocimientos, por ejemplo, de medicina china o de matemáticas tradicionales, empezaron a tratar de aprender como podían y con lo que entendían estas disciplinas y a formar conocimientos, un cuerpo de conocimientos, digamos, propio, aunque muchas veces no estaban al tanto digamos, de los últimos avances, pues primero porque su acceso era por medio de los neerlandeses, que pues era con los libros que llevaban, etc. Pero de todos modos, pues había aquí una base que en un momento dado, sobre todo después de las guerras del opio en China, donde empezó a haber tratados comerciales sujetos a tratados desiguales y que las potencias occidentales decidieron hacer lo mismo con Japón y en efecto lo lograron. Podemos ver en la siguiente diapositiva que empezó una occidentalización de Japón que por supuesto causó mucho revuelo al interior de Japón porque pues había ideas como por ejemplo que había que adoptar la tecnología occidental, pero tratando de mantener una ética, por traducirlo de alguna manera, una ética oriental, si es que esto fuera posible, que tal vez pues no es así. Pero finalmente, como el interés era revocar los tratados desiguales, la defensa militar, entonces pues había un interés de cómo defenderse, de cómo conocer mejor a los occidentales para defenderse de ellos. Y entonces pues algo que se hizo fue contratar especialistas occidentales y enviar a muchos japoneses al extranjero, en particular para estudiar filosofía, es decir, para estudiar todo, pero en particular para estudiar filosofía. Y pues de alguna manera con este interés en el desarrollo militar y tecnológico por este asunto de defensa, pero no tanto por una admiración intelectual, por lo menos no en este momento, pues digamos que el positivismo, el empirismo, el utilitarismo parecían tener sentido, pero de todos modos, como podemos ver en la siguiente diapositiva, pues llegó un momento en el que se trató de que esto fuera ya un poco más sistemático, el aislamiento se terminó por necesidad, hubo un cambio de régimen, y entonces se empezó a tratar de conocer mejor el mundo y de enviar de manera selectiva a muchos estudiantes e incluso profesores y políticos a las instituciones de mayor prestigio en el mundo para tener una idea de qué es lo que había que aprender, qué es lo que convenía.
Aquí tenemos algunas imágenes de estudiantes japoneses en Londres y de esta misión Iwakura que liderada por políticos, por nobles japoneses, empezaron a ir a diferentes lugares de Japón y entonces en algunas cosas, por ejemplo en la medicina, pues decidieron que la medicina alemana era la mejor, adoptaron pues, conceptos, digamos, artísticos, por ejemplo, de Italia y de Francia, pero se consideró que el sistema tecnológico en general pues, era el de el Reino Unido, en particular el de Escocia, el que convenía adoptar, y el sistema educativo el de Estados Unidos, visto de primera mano. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, podemos ver ya el establecimiento de una universidad del tipo occidental, donde podemos ver nombres de distintos profesores occidentales que recibían sueldos parecidos a los de los más altos puestos de gobierno en Japón. Y en la siguiente diapositiva pues podemos observar que también se desarrolló una infraestructura educativa, pero precisamente porque Japón durante este tiempo de aislamiento había logrado una gran cobertura educativa por un lado, y por otro lado un sistema donde el sector privado había alcanzado una estabilidad considerable. La industria privada tuvo un papel importante en esto. En la siguiente diapositiva, bueno, podemos observar algunas fotografías que tienen que ver con que, pues mientras, por ejemplo, la educación de las mujeres típicamente había tenido raíces confucianas para educar a buenas esposas, a madres sabias, ¿no? Sí eran educadas, pero con ese objetivo. Más bien se les envió a Estados Unidos para que tuvieran una educación similar a la que tenían en Estados Unidos y que después regresaran a Japón a fundar instituciones educativas para mujeres. En la siguiente diapositiva, bueno, podemos observar quiénes son las figuras más importantes que adoptaron este sistema educativo de Estados Unidos, principalmente bajo la influencia de Pestalozzi, que había sido introducida ya a Japón. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos pues nosotros observar que para entonces pues la cobertura ya era muy amplia, es decir, comparado con estándares occidentales incluso. Y este sistema educativo que originalmente se adoptó de Estados Unidos, en la siguiente diapositiva podemos observar cómo también se extendió particularmente a los jardines de niños, específicamente la influencia de Froebel, que sigue siendo muy importante en Japón y a veces se considera una característica como muy japonesa, pero pues finalmente viene de ahí. Y esto pues tenía que ver con que Japón había ya alcanzado, digamos, un poder militar que en la siguiente diapositiva podemos ver que se tradujo también en tener vínculos importantes con las máximas figuras del momento. Por ejemplo, Albert Einstein, John Dewey visitaron Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, pero por supuesto que como manera de defensa ante estos tratados desiguales y la situación del mundo, Japón se empezó a militarizar, como podemos ver en la siguiente diapositiva. La sociedad japonesa y el sistema educativo está moldeado también mucho por prácticas educativas que tienen que ver con la formación de una sociedad disciplinada para la guerra, y sin embargo, pues a pesar de la destrucción, digamos, de prácticamente 2/3 partes de la infraestructura industrial de Japón y de todas las muertes que haya habido después de la guerra, pues un poco en el contexto de la Guerra Fría y con la influencia de Estados Unidos, en la siguiente diapositiva podemos observar que lo que se conoce como milagro económico japonés ha estado muy ligado a la educación, o por lo menos así se ha entendido, y hay varias hipótesis al respecto, algunas de las cuales tienen que ver con lo que ya mencioné, pero algunas otras tienen que ver con este desarrollo industrial y particularmente con la industria esbelta, con el toyotismo, que también está basado en ideas que en Estados Unidos ya existían, pero pues no eran aplicadas ni necesarias ante la abundancia de recursos que Estados Unidos sí tenía. De todos modos, bueno, sabemos que Japón se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. En la siguiente diapositiva podemos observar
que se convirtió pues, de un país, digamos, que necesitaba ayuda para la reconstrucción, ahora en un país que lideraba la ayuda oficial al desarrollo, sobre todo en la zona, y entonces fue que empezó a adquirir este prestigio que sobre todo sigue teniendo, yo considero, en los países del sur y del sureste de Asia. Y esto pues también se ve reforzado, por ejemplo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que bajo los estándares internacionales, con las críticas que pueden tener, pues finalmente el sistema educativo japonés sigue siendo un referente para los objetivos de diferentes gobiernos, por lo cual las características de su sistema educativo llaman la atención. Y sin embargo, actualmente, pues Japón de alguna manera ha sufrido digamos que un cierto aislamiento del mundo y ha tenido que implementar esfuerzos de internacionalización, como los que vemos en la siguiente diapositiva, pues que está tratando que sobre todo ante el envejecimiento poblacional, pues poder mantener este sistema educativo, haciendo, pues digamos, mucha publicidad de las características de este sistema, que pues finalmente tienen mucha influencia extranjera, pero bueno, como siempre, y ya como conclusión, pues finalmente todas estas influencias se han dado, pues primero del exterior hacia Japón, y ahora de alguna manera de Japón hacia otros países, aunque Japón va perdiendo un poco su papel económico en el mundo, pues un poco en términos de la simetría de poder de los diferentes países. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Ahora, a continuación, vamos a tener la participación de nuestra compañera Mariana Martínez con su texto Sendas del Shivaísmo de Cachemira para una educación metacognitiva. ¿Me escuchan bien? Sí, es que está muy lejos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el coloquio, ahora como participante. Yo les voy a hablar de Sendas del Shivaísmo de Cachemira para una educación metacognitiva. Más que querer intentar establecer una equivalencia directa entre el shivaísmo de Cachemira y la metacognición, este trabajo propone considerar el pensamiento pratibhaya como un horizonte interpretativo desde el cual es posible repensar el acto cognitivo contemporáneo. En particular, se sugiere que todo acto de conocimiento opera potencia creativa y autorreferencialmente, más profunda de lo que suelen describir los modelos metacognitivos en su formulación estándar. El objetivo de esta exposición es, por tanto, establecer un diálogo conceptual entre el shivaísmo de Cachemira y la noción contemporánea de la metacognición, atendiendo tanto a sus convergencias estructurales como a sus diferencias de alcance. El shivaísmo no dualista de Cachemira es una tradición filosófica desarrollada en India desde el siglo VII a más o menos el XII. El periodo que voy a estar abordando es más o menos el siglo X, que propone una teoría sistemática de la conciencia y el sujeto. Su formulación más rigurosa se encuentra en la escuela Pratibhaya, articulada por Utpaladeva y desarrollada posteriormente por Abhinavagupta. Esta corriente sostiene que la realidad última es conciencia absoluta, identificada con Shiva, y que todo cuanto existe, incluidos los sujetos individuales, no es una entidad separada de esta conciencia, sino una manifestación limitada. No obstante, su articulación conceptual dista de ser teológica, ya que se concentra en el análisis lógico y en la comprensión de la naturaleza de la experiencia. Esto me permite en adelante no recurrir necesariamente a la justificación teológica al exponer sobre el shivaísmo, aunque claro, es lo que fundamenta el sistema de pensamiento. En los textos de Utpaladeva y Abhinavagupta, la conciencia es el principio ontológico que hace posible tanto el conocimiento como la acción. La tesis central sostiene que el sujeto hace posible tanto el conocimiento como la acción.
que el sujeto empírico es en última instancia idéntico a Shiva, entendido como una conciencia universal dotada de libertad absoluta. Sin embargo, esta identidad no se presenta de manera evidente en la experiencia ordinaria. Se requiere un proceso de reconocimiento mediante el cual la conciencia advierte su propia naturaleza, proceso que constituye el núcleo de la doctrina Pratibhaya. Desde esta perspectiva, la cognición no es un proceso meramente pasivo ni representacional. Conocer no significa recibir información de un mundo externo independiente, sino manifestar activamente aquello que aparece en la experiencia. La conciencia no es pasiva, sino un principio dinámico que, al conocer, se automanifiesta. Por esta razón, el shivaísmo de Cachemira, en el shivaísmo de Cachemira, el conocimiento y la acción no constituyen ámbitos separados. Todo acto cognitivo implica una dimensión activa y productiva. No existe percepción puramente pasiva, ya que en toda cognición hay un acto interno de aprehensión. La acción no es algo añadido al conocimiento, sino su núcleo, entendida también como acción mental. No se agrega algo distinto, sino se comprende lo que ya está dado. La conciencia se caracteriza además por ser libre, creativa y plástica. Siendo una, puede diferenciarse, manifestarse, dar oposición y dar lugar a diversidad de lo que aparece en ello. No se trata de algo estático que pueda permanecer inmóvil, ni de un principio que dependa de algo externo. En este marco, el sujeto no es concebido como una agregación de partes o de procesos, sino como una unidad dinámica de conciencia y acción. Cuando la conciencia se prioriza, se vuelve perceptible para otros, y a partir de ella puede inferirse la presencia de conciencia en el otro. Aunque no sea posible ver directamente la conciencia ajena, sus actos evidencian que está presente. El otro no es, por tanto, un objeto, sino una expresión de la misma libertad consciente. Toda manifestación consciente implica un acto creador que se origina en la cualidad de libertad de la conciencia. En este sentido, la conciencia puede compararse con el fuego y la acción con el humo. Al percibir el humo, se infiere necesariamente la presencia de fuego que lo hace posible. La diversidad del mundo proviene así de la naturaleza creativa, libre y dinámica de la conciencia. La acción no es un añadido, sino una esencia misma de la conciencia. Un rasgo central de esta tradición es la tesis de que toda cognición incluye autoconciencia. No existe el conocimiento de objeto sin que la conciencia esté, al mismo tiempo, presente para sí misma. La autoconciencia no es un segundo acto que se añade posteriormente al conocimiento, sino una dimensión constitutiva de él. En cada experiencia hay una estructura autorreferencial implícita. Al conocer algo, la conciencia se revela también como aquello que conoce. Sin embargo, en la experiencia ordinaria, el sujeto identifica esta autoconciencia con una individualidad limitada, el cuerpo, la experiencia o los estados mentales, y no advierte su alcance ontológico más amplio. La doctrina del reconocimiento, o Pratibhaya, sostiene que el proceso filosófico consiste precisamente en explicitar esa estructura ya presente. Reconocer implica adquirir un conocimiento nuevo, sino advertir de manera plena la naturaleza de la conciencia que ya opera en toda experiencia. En este sentido, el análisis de la cognición en el shivaísmo de Cachemira es inseparable de una reflexión sobre la identidad del sujeto. Desde un horizonte distinto, la metacognición se define como la capacidad de un individuo para conocer, evaluar, regular sus propios procesos cognitivos. Implica la conciencia de segundo orden, saber que se sabe, reconocer si se comprende o no se comprende, monitorear el propio aprendizaje y ajustar estrategias en función de ello. En el ámbito educativo, la metacognición se ha consolidado como una herramienta relevante para promover la autonomía y la autorregulación del aprendizaje. A primera vista, el marco conceptual de la metacognición parece distante del horizonte metafísico del shivaísmo de Cachemira. No obstante, existe un punto de convergencia estructural significativo. Ambos enfoques reconocen que el conocimiento incluye una dimensión autorreferencial. La diferencia reside
en que el alcance que se atribuye a dicha autorreferencialidad. Mientras que en la metacognición contemporánea suele entenderse como una función específica dentro del conjunto de procesos mentales, el shivaísmo sostiene que la autoconciencia es la condición misma de posibilidad de cualquier proceso cognitivo. Abordar la metacognición desde el shivaísmo de Cachemira no significa trasladar sin mediaciones categorías tradicionales a contextos actuales, ni convertir una doctrina filosófica en una técnica pedagógica. Implica más bien ampliar el horizonte desde el cual se comprende el acto de conocer. Si toda cognición ya es una forma de automanifestación activa, la metacognición no puede reducirse simplemente al mecanismo de supervisión interna, sino que debe entenderse como expresión de la capacidad creativa y autoconfiguradora del sujeto. Esta perspectiva introduce además el problema de la alteridad. En la tradición paratibaña, la conciencia se manifiesta en múltiples sujetos, sin perder su unidad fundamental. La experiencia del otro no se reduce a la percepción de un objeto, sino que implica el reconocimiento de otra subjetividad. Desde el punto de vista educativo, esto sugiere que el acto de enseñar no puede limitarse a la transmisión de contenidos, sino que debe reconocer la estructura consciente y activa de cada sujeto implicado en el proceso. Esto permite, en consecuencia, reconsiderar el estatuto de aprendizaje. El sujeto aparece así como un centro de actividad cognitiva dotado de manera inherente de poder creativo y aprensivo. Fabel, en 1979, identificó el proceso metacognitivo y lo formuló como un pensar en pensar. A partir de esta definición y de las investigaciones desarrolladas en las décadas posteriores, la metacognición puede entenderse como el conocimiento de una cognición, en el que dicha cognición puede ser regulada, monitoreada, planteada y dirigida hacia tareas específicas de un aprendizaje. Este enfoque ha dado lugar al desarrollo de pedagogías centradas en estrategias metacognitivas, donde el aprendizaje, además de constituir un pensamiento de segundo orden, es susceptible de ser regulado, autoevaluado y con antecedentes sistematizados en la psicología y la epistemología del siglo XX. El aporte de este horizonte consiste en ampliar la visión del sujeto, al presuponer una conciencia capaz de aprender, reorganizar y manifestar activamente su experiencia. Esta perspectiva permite considerar de manera más integral la acción humana, no solo como respuesta o resultado, sino como dimensión constitutiva del conocer. Si bien diversas corrientes pedagógicas se aproximan a esta idea o incluso dan por supuesta, el marco aquí propuesto contribuye a fundamentar conceptualmente que es necesario considerar los sujetos tanto como una fuente y receptores de cogniciones experimentables. Desde esta comprensión, el sujeto deja de ser concebido de manera restringida y puede ser pensado desde una visión más amplia y, en consecuencia, más certera. Volver al shivaísmo de Cachemira no implica adoptar su marco metafísico en su totalidad, sino reconocer el valor de una concepción de la cognición que afirma la centralidad de la autoconciencia, la creatividad y la libertad del sujeto. Pensar la metacognición desde este horizonte nos permite recordar que educar no es simplemente intervenir sobre conductas o modos de aprendizaje, ni reducirse al contexto áulico, sino relacionarse con sujetos dotados de conciencia, capacidad de reconocimiento y poder de acción. Presupone una conciencia capaz de aprender, reorganizar y manifestar activamente la experiencia. Y creo que quizá vale la pena explorar la senda y ampliar la metacognición y fusionarla con un entendimiento más profundo de la conciencia humana. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahora nos vamos a ir con la participación de nuestra compañera Samantha Escorcia, que nos compartirá su texto No somos de aquí ni somos de allá, palabra, ilusión y narrativa en el mito de la Maya de Vishnu. A ver, ¿ahí se escucha?
Sí, ok. Bueno, yo soy Gambi Escorcia. Mi idea es, más que explicar conceptos o categorías analíticas, describir cómo el lenguaje del educar es esencialmente narrativo, o sea, como transmitirlo en mis palabras. Así que mayormente leeré y pido a los presentes aquí, pues ahora sí que la oreja bien parada. Cambié un poquito bastante el título. Le puse La fragilidad del yo y el consuelo de la palabra, perspectivas educativas del ego como narrativa frente al mito de la Maya de Vishnu. Entonces, bueno, voy a comenzar. Uno podría empezar una narrativa o un cuento o un relato de toma de conciencia como cualquier otro, dividido en 3 puntos muy generales. 1. Había una vez. 2. Entonces un día ocurrió algo en mi vida. 3. Y desde ese momento. Cada uno de nosotros configuramos lo que somos, nuestra propia historia, a partir de los fragmentos descosidos de las historias que hemos recibido, incorporándolas y a la vez negándolas, desconfiando de ellas y transformándolas de manera que puedan ser aún habitables, que aún conserven una cierta capacidad de ponernos en pie y cobijar, siquiera por un momento, nuestra indigencia. Parece entonces que lo único que podemos hacer con nuestra inquietud es convertirla en una historia. Esto es precisamente lo que el mito de la Maya de Vishnu, que narra Heinrich Zimmer en su libro Mitos y símbolos de la India, hace. El mito empieza siendo expuesto por un santo llamado Vyasa, quien relata a un grupo de ermitaños el secreto de la Maya de Vishnu a través de la historia de Kamadamana, diciendo así: había una vez un joven príncipe quien, negándose a casarse, reveló haber sido en otra vida el asceta Sutapas, quien pidió a Vishnu comprender su ilusión. El dios le advirtió que nadie puede penetrar su secreto, narrándole a su vez lo ocurrido al profeta Narada. Entonces, un día ocurrió algo en su vida. Narada se sumergió en ciertas aguas y emergió transformado en la princesa Sushila. Vivió décadas como reina y madre, hasta que una guerra aniquiló a su estirpe. Consumida por el dolor, se arrojó a la pira funeraria de sus seres queridos, pero en lugar de fuego encontró una charca cristalina donde recuperó su forma original, volviendo a convertirse en Narada. Vishnu, tomándolo de la mano, se mofó de su asombro. Y desde ese momento surgió el mito del sabio Markandeya. Durante el fin de un ciclo cósmico, mientras el universo se disolvía en el cuerpo de Vishnu, el sabio resbaló accidentalmente por la boca del dios. Se halló en un océano negro y absoluto, dudando de su cordura y preguntándose, abro cita, ¿es un sueño o soy víctima de una ilusión? En verdad, esta situación tan totalmente extraña debe de ser producto de mi imaginación, porque el mundo, tal como lo conozco y como lo he observado en su curso armonioso, no merece una aniquilación como la que parece que ha sufrido ahora súbitamente. ¿Qué clase de universo es este en el que ahora me descubro? Cierro cita. Tras ver al gigante dormido y ser tragado de vuelta al mundo real, Markandeya vivió 100 años creyendo que aquello fue nada más que una visión. De pronto volvió a caer al mar oscuro. Allí encontró a un niño resplandeciente que se presentó con diversos nombres, diciendo así: yo soy el hombre cósmico primordial, soy el remolino, soy todas esas apariencias y virtudes a través de las cuales se manifiesta la verdadera esencia de la existencia. Tras tragarlo nuevamente, el sabio escuchó el canto del ganso inmortal, la revelación final de que todo, incluida su propia existencia, es un sueño dentro del sueño de Vishnu. Y bueno, como que ahí acaba un poco la narración del mito, que la voy a explicar como muy resumidamente porque se pierde mucho, creo yo, quién es quién, por qué se transforma en y cosas así. Entonces, el relato empieza con Vyasa, que es el venerable ermitaño, quien narra la historia de Kamadamana, un príncipe que recordaba sus vidas pasadas y la experiencia que tuvo al entender que ocultaba un poco como la Maya de Vishnu, que la Maya significa como ilusión, es como algo que cubre, ¿no? Y que le da cierto sentido a lo que somos y por qué estamos aquí. Ahorita voy a profundizar en eso. Entonces, Kamadamana recuerda una vida en la que fue Sutapas, quien deseaba comprender el secreto de la Maya de Vishnu. Y Vishnu le cuenta a Sutapas que Narada, otro personaje, también se lo había pedido.
y Narada se sumerge en unas aguas en las que se convierte en Sushila, que es una princesa, y entonces como que se queda muy confundido porque de repente despierta de esa, como ese sueño, porque es como una especie de sueño, y vuelve como Narada, pero bueno, o sea, es como un revoltijo ahí como de personajes. Entonces es como la primera parte del mito, y la segunda parte tiene que ver con Markandeya y su encuentro con Vishnu, y esto revela como lo contrario, digamos, en donde durante diversas coincidencias o destinos descubre el mundo, pero desde la malla de Vishnu ya como levantada y no cubriendo su vida, digamos. Entonces, si no, ahorita en las preguntas como que ya quizá quede más claro. Entonces continúo. Dada la visión del mundo que moldea narrativas, palabras e identidades de cualquier mito hindú, cada mito celebra la creencia de que el universo es ilimitadamente variado, de que todo ocurre simultáneamente, de que todas las posibilidades pueden existir sin excluirse. En muchas ocasiones, el mito no es otra cosa que el relato de cómo se constituye una persona, de cómo alguien se convierte en lo que es, o dicho de otro modo, cómo la formación de alguien se hace posible, pero sobre todo cómo en ese relato que revela lo que ha sido o lo que han decidido hacer de su propia vida, en este caso la vida de Narada, Kamadamana, Sutapas, existe un punto común que revela la red interconectada de lo que somos. Y no somos más que palabras que se encuentran entre relatos que se escuchan mutuamente. Cada una de nuestras historias convergen en cuanto se encuentran con las de otros. Y, abro cita, por eso el lenguaje del educar es narrativo, porque sugiere una conversación sobre la relación intensa y extrema entre el mundo y las propias vidas, intentando que no permanezcamos solo entre unos pocos hablando siempre de lo mismo. Cierro cita. Somos una red de interconectividad en donde la malla que nos envuelve a todos y cada uno de nosotros está formada por partículas fibrosas, y su resistencia es posible gracias a los vértices que se encuentran y desencuentran, se ligan y se desligan entre palabras que narran identidades que forman lo que somos. Y nos contamos todo eso muy a las palabras con las que jugamos al estira y afloja, las palabras que decidimos envolver y desenvolver una y otra vez, sujetar y soltar. Las palabras que nos hemos inventado para contarnos una historia, una narrativa de toma de conciencia, porque las palabras conforman relatos y los relatos no son más que producto de experiencias y reacciones individuales tomadas de la ilusión que produce nuestro yo, en donde yo no soy en efecto mi cuerpo, ni tampoco mis deseos o mis ideas, ni siquiera mi mente o mi voluntad, pues todo eso es mudable y dice por tanto una relación constitutiva al no ser, que le hace incapaz de dar una respuesta satisfactoria a una cuestión que pregunta por el ser. Yo no soy tampoco, por la misma razón, mi ego contingente y variable. ¿Qué relevante es el ego? Quizá aquel sea nuestro potenciador educativo. Qué importante es, en tanto posibilita la direccionalidad que le damos a nuestras vidas, porque en el acto de contarnos lo que somos, de creernos esa historia, de decir, esto soy yo, configuramos lo que vamos haciendo de nuestras vidas y lo que vamos siendo en ellas. Así empezamos a habitar el mundo, tiñéndolo con diversos tintes y colores. La pregunta, sin embargo, es, ¿soy solo aquello que decido narrarme? Lo que ambos relatos comparten es el hecho de que las aguas les revelan a los personajes principales el otro lado, el milagro del espejismo, el revés de su tiempo, la negra espalda. Para ambos la lección es la misma, no eres lo que imaginas que eres. No eres realmente las palabras a las que recurres para narrarte tu propia historia, porque como menciona Carlos Escliar, abro cita, de todas las preguntas que pudiésemos hacernos, aquella de ¿quién soy? Es la más breve y la menos conmovedora. Sé que no soy ese hombre que arrastra su paso como un desierto, ni esa mujer que se detiene siglos frente al mar, ni ese niño que juega como si entre sus manos tuviera un sol, ni esa anciana que al pensar se entristece. Pero también sé que todos ellos me hacen. Estoy hecho de desconocidos que me hablan sin hablarme y que cuando yo hablo no se sueltan de mi voz. Cierro cita. Como Narada y como Kamadamana y Sutapas, todos recurrimos a contarnos y a contarles a los demás lo que nos pasa, nuestra propia historia, muchas veces narrada por la causa del silencio, la fatiga y el cansancio, por la necesidad de compartir lo que uno trae dentro, porque al final, y esta es una cita de Jorge La Rosa, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros sino transformar nuestra inquietud en una historia?
Y para esa transformación, para ese alivio, ¿acaso contamos con otra cosa que con los restos desordenados de las historias recibidas? Y eso que llamamos autoconciencia o identidad personal, eso que, según parece, tiene una forma esencialmente narrativa, ¿no será quizás la forma siempre provisional y a punto de derrumbarse que le damos al trabajo infinito de distraer, de consolar o de calmar con historias personales aquello que nos inquieta? Es posible que no seamos sino una imperiosa necesidad de palabras, pronunciadas o escritas, oídas o leídas, para cauterizar la herida. Cierro cita. Una cauterización implica destruir un tejido con un instrumento caliente, una corriente eléctrica o una sustancia cáustica. Este proceso se puede usar para eliminar ciertos tipos de tumores pequeños o cerrar vasos sanguíneos para interrumpir el sangrado. Cauterizar una herida implica interrumpir el sangrado. Quizá eso es lo que buscamos al narrarnos quiénes somos con diversas palabras. Cauterizar los vasos sanguíneos para interrumpir el sangrado que produce la herida de la incertidumbre, la inquietud que surge cuando no podemos nombrar nuestra identidad, cuando no podemos nombrar del todo y con total certeza qué nos pasa, quiénes somos, quiénes no somos, de dónde venimos, a dónde vamos o dónde estamos y qué hacemos aquí. La herida de no saber cuál es el secreto último de la vida, qué es lo que oculta, en este caso la malla de Vishnu provocada del abismo que produce o asume formas individualizadas, yo, dotadas de vida temporal y de autoconciencia limitada. Si el lenguaje del educar es esencialmente narrativo, nos encontramos ante una encrucijada ontológica frente al mito de Vishnu. Por un lado, el ego puede llegar a actuar como un potenciador educativo necesario para dar dirección y tinte a la vida. Por otro lado, la revelación de la Maya nos advierte que ese mismo yo es una construcción contingente, una palabra que intenta cauterizar la herida de la incertidumbre, pero que no logra nombrar la esencia del ser. Como la Rosa menciona, hablar es imposible y callar es imposible. Educamos desde relatos que sabemos provisionales y a punto de derrumbarse, sabiendo que no somos las palabras que usamos para narrarnos. Así, quizá, solo quizá, la labor educativa no consiste en ofrecer una identidad terminada, sino en sostener ese espacio sin palabras, donde el sujeto despojado de sus seguridades narrativas se pregunta quién es. Al final, quizá educar no sea otra cosa que enseñar a habitar esa intemperie, aceptando que somos una red de interconectividad hecha de silencios que se escuchan y palabras que, aunque no nos dicen del todo, nos permiten continuar el cuento. Ciertamente, nunca somos de una forma en la que no podemos ser también de otra manera, y por ello muchas veces vivimos preguntándonos, ¿qué habrá debido pasarme a mí para vivir desconociéndome? Y sin embargo, siempre queda un pequeño pero poderoso continuará. Muchas gracias, Gambi, muchas gracias a Mariana y a Gerardo. Ahora daremos paso a la sección de preguntas, participaciones, comentarios. ¿Hay alguien que quiera participar ahora? ¿Quiere hacerle un comentario a nuestros panelistas? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? ¿Acongojamientos? Yo puedo nombrar, viendo que se animan, aquí me escondo detrás de la columna, no, nada más para Gerardo. Yo al sistema educativo japonés tuve la aproximación gracias a Fukuzawa, que viene junto con toda esta renuncia que él mismo hace en la dinastía Meiji de lo que él mismo, como la gran batalla, era el confucianismo. Y la autora que me ayudó a introducirme a este periodo apasionante de la historia de Japón, de la educación en Japón, dice que Fukuzawa al final de su vida reconoce que nunca tal vez Japón se va a deshacer del todo del confucianismo. Me gustaría saber cuál es tu postura, porque nos mostraste como algo que, o sea, como yo también de poder conocer, y cuando uno entiende el shintoísmo, por ejemplo, y ve todas las películas de estudio Ghibli, como que el shintoísmo sigue estando en Japón, ¿no? Es decir, conviven en capas filosófico-religiosas en diferentes ámbitos,
con todo y Sony y Toyota y todas estas cuestiones que parecen como muy tecnológicas, a la vez sigue siendo muy shintoísta, muy confucianista, y me gustaría saber cuál es tu postura. Sí, muchas gracias. Sí, creo que, pues, por un lado, Fukuzawa Yukichi se había, pues, entrenado en los estudios holandeses, tenía esta perspectiva, pues, occidental desde joven, ¿no? Podía leer los textos occidentales en su idioma original, viaja con líderes políticos como traductor, tiene esta experiencia de primera mano en una época en la que, por un lado, todos los... Bueno, había mucha expectativa al respecto de qué iba a pasar con esta occidentalización, pero pues de pronto cuando ya hay cosas que se empiezan a desbordar, pues siempre hay esta, digamos, reacción, digamos, conservadora al interior de Japón. Y pues hay casos de varios líderes, ¿no? Que son líderes apoyados por todos, pero cuando ya entran muy en contradicción, digamos, con las costumbres de los otros líderes, etcétera, pues como que les terminan poniendo un alto. Y yo creo que esto también al final terminó pasando después de la militarización y todo, pero pues también esto tiene que ver con que en el tribunal, ¿no? de Tokio, etcétera, pues es también Estados Unidos quien vuelve a impulsar el conservadurismo en Japón por el contexto de la Guerra Fría. Y entonces, pues también esto hace que finalmente este conservadurismo, ¿no? Que es muy, muy jerárquico, ¿no? Muy de la sociedad vertical, que finalmente está arraigado en el confucianismo, pues finalmente prospere. Y al final creo que, sobre todo en esta situación de la Guerra Fría, digamos que la única manera que se concibió en Asia, y no solo pasó con Japón, sino que después hubo... imitadores, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no? Al respecto de los gansos voladores, ¿no? Como pues después Corea del Sur, Taiwán, etcétera, y al último China, con un gobierno en principio ideológicamente opuesto, pues empezaron a progresar con este estado desarrollista que pues hace en términos industriales lo que algunos países occidentales hicieron en siglos o al menos muchas décadas, pues lo hacen en 20 años, pero para eso se necesita un orden que el confucianismo pues como que sí tiene estipulado, y que una sociedad, digamos, más democrática, pues quizás no lo podría hacer, ¿no? Entonces el bienestar que trae este estado desarrollista, que viene de una sociedad al final muy confuciana, le ha dado un bienestar a la gente, que pues ha hecho que también se mantengan estos valores, y que hace que, pues, hay veces, y en toda esta retórica de los valores asiáticos, ¿no? Quizás expresada con más claridad, más abiertamente por Lee Kuan Yew en Singapur, por Mahathir en Malasia, finalmente hay un poco esta idea de que hablar, pues sí, de los valores democráticos, ¿no? De la libertad, pues eso es un poco para que Occidente confíe en ellos, ¿no? Pero en el fondo, pues son muy pragmáticos, ¿no? Y este confucianismo, pues hay algunas cosas para las que no funciona, ¿no? O sea, son sociedades en algunos aspectos que siguen siendo muy desiguales, etcétera, ¿no? Brechas que son difíciles de cerrar, pero hay otras brechas que se ha cerrado, ¿no? En particular la económica, y entonces eso les ha dado una cierta legitimidad. Pero creo que sí, la sociedad sí sigue pues teniendo un cierto nivel de convicción, ya a la luz del desarrollo de la región, sobre todo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar una participación, una pregunta? Como todavía tenemos 10 minutitos, no sé, o sea, por mi parte, no sé si las chicas
tomando en cuenta que su tema, ¿o alguien más quiere hacer su pregunta? Si no, para preguntarle algo a las chicas. Ok. Pues como las chicas hasta cierto punto su tema giró alrededor del hinduismo, pues me gustaría hacerles una pregunta, o más bien contarles una anécdota y luego una pregunta. Yo tuve la oportunidad de ir a una universidad rural, ahí por la Sierra de Puebla, y justamente nos habló el coordinador de la carrera de pedagogía de esa universidad. Y justamente nos estaba hablando sobre el tema de mantener nuestras culturas mesoamericanas, en específico la mexicana, respetar nuestras tradiciones tradicionales, indígenas, ancestrales, y hasta ese momento, pues evidentemente yo estaba de acuerdo con él, hasta un punto en el que dice, la escuela, el sistema educativo mexicano nos quiere imponer primero que hablemos de otras culturas antes de las nuestras. A mí qué me importa que me traigan una clase de filosofía de la India si eso no me va a servir para nada en la Sierra de Puebla. Si ustedes se encontraran con este profesor, ¿qué les comentarían? Así rápidamente, en 5 minutos cada una. Nada más. Pues bueno, yo creo que el conocer otras culturas no es, como dije en mi texto, nada más apropiarnos, ¿no? Voy a hacer un copy-paste. Ay, esto me sirve. Ese mito está bonito, por eso lo voy a pegar acá. No, sino más bien abrirnos a otras realidades, a otras otredades, a otras maneras de concebir el cosmos, la conciencia, el mundo, que nos permitan justamente esta plasticidad que nos ayude de alguna manera a mejorar nuestro ámbito educativo. No porque sea de la India no me interpela a mí. Es conocimiento humano al final y al cabo, y en tanto que humano me es propio, ¿no? Entonces, yo me iría por eso. No creo que se dé una prioridad, porque para empezar nosotros estamos inmersos en una cultura mexicana, no la podemos quitar, ¿no? Así como de, ay, voy a aprender culturas de otros mundos, pero la mía no. Sales a la calle y ahí está, tú misma eres una expresión de eso. Pero eso, o sea, nos ayuda a pensar, nos ayuda a plantearnos, nos ayuda a ver incluso deidades o conceptos que, para mí, por ejemplo, el hinduismo tiene una claridad conceptual magistral, ¿no? Que desde acá, yo al menos lo que estudié la carrera, no lo había encontrado. Esa especificidad para cada ámbito de lo que estoy hablando me parece muy, muy rescatable y claro que sí, muy aplicable también. Muy bien, muchas gracias. Okay. Sinceramente me perdí un poco en la última parte que dijiste que hizo tu profesor, así que si me la pudieras volver a repetir. No era mi profesor, era el coordinador de la carrera de pedagogía en esta universidad, y él nos estaba comentando que pues hay que rescatar todas estas tradiciones indígenas propias, y que a él, como profesor de una escuela rural en la Sierra de Puebla, no le importa la filosofía de la India, por ejemplo. Ok, como que le es ajeno, ¿no? Ok, ¿y la pregunta era? ¿Tú qué le dirías? Un poco a propósito de, pues, lo que hablo, que al final es la narrativa, siento que lo que hace que el mundo se configure como es, que quizás sea un poco un mundo de locos, son las historias entrelazadas entre culturas, un poco. Y aunque han habido momentos como muy extremos de exterminio humano, cosas por el estilo, creo que eso hace que el mundo se configure como lo que es, al menos el mundo humano. Entonces, tomando en cuenta como el coordinador, como que diga eso de que, bueno, a mí me es como ajena esa parte del mundo humano, es como si quisiera desinscribirse de la historia, y es como muy raro porque, o sea, digo, a veces pasa, ¿no? Que quizá por intolerancia o por cansancio uno no quiere como inscribirse en las palabras de otras culturas, o como palabras que otras culturas consideran importantes y que forman lo que son.
Entonces siento que, pues, no sé, en ese sentido es triste, ¿no? Como humano decir, yo no quiero ser parte de eso y directamente renunciar a la afirmación de como humano me constituye todo, aunque eso es una carga muy fuerte. Okay. Ahora sí, nos quedan 2 minutitos. ¿Alguien más quiere una participación o cerramos esta mesa? Si quieres, igual sí, la misma pregunta, pero ahora pues sería un poco más amplia hacia el tema de Asia, digamos. Sí, o el tema general, ¿no? O sea, ¿qué digo, qué he dicho yo en esos casos? Bueno, primero, si hablamos, por ejemplo, del caso de la India, sirve para conocer mejor nuestra propia cultura, ¿no? Bueno, tal vez no digamos, la vertiente originaria, pero sí la nuestra, que no es nada más la originaria, ¿no? Sino que pues es al final, pues hasta en el idioma, ¿no? Hay muchas raíces. Entonces, como ese conocimiento más profundo. Después, por poner el caso de los japoneses, ¿no? Una de las razones por la que los japoneses, por lo menos en esta época a la que hice referencia de la occidentalización, buscaron este conocimiento del exterior, era porque conociendo al otro, a los demás, ellos buscaron y lograron mejorar su posición relativa frente a los demás. Es decir, defender los que consideraban que eran sus derechos. Y después creo que también conocer la diferencia nos ayuda a cuestionarnos cosas de nosotros mismos, de nuestra cultura, y por lo tanto conocerla mejor. Y además pues desarrollar una mayor tolerancia incluso a nuestros pares, ¿no? Dentro de nuestra misma cultura, pues porque hay cosas que simplemente ya no podemos dar por hecho porque vemos que no siempre son así. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la participación de todos y sus comentarios. Vamos a tener un receso de unas 3 horas, según yo. Regresamos justamente con la mesa número 6 a las 3, donde va a estar su servidora participando. Entonces ahora ustedes me pueden torturar con sus comentarios. Y aparte a las 5, perdón. Y luego va a estar la última mesa plenaria. Y concluiremos con este bello coloquio. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto.